Bien, seguimos conociendo las distintas opciones que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones provinciales y hoy nos visita Gabriela Meglio, quien es candidata a senadora provincial por el departamento de Rosario por el Frente de Izquierda Unidad. Gracias por venir, Gabriela. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Contanos, Gabriela, por favor, ¿por qué el Senado? Bueno, primero contarles que nosotros fuimos a un plenario congresal a fines del año pasado en diciembre, donde 300 compañeros del Partido Obrero, de toda la provincia de Santa Fe, me votaron como candidata a senadora, preparando ya de cara toda la contienda electoral de este año. Y bueno, fue una elección de ese plenario donde, bueno, es un gran orgullo para mí que mis compañeros me hayan elegido para eso. Y entendemos también que la Cámara es un lugar, como lo venimos denunciando en nuestra campaña electoral, que decimos que es una cueva de corruptos, es un lugar donde hay ciertos senadores que están perpetuados en el poder, donde gobiernan de espaldas al pueblo trabajador. Entonces, la hora que en ese Senado haya una voz que represente a las trabajadoras y a los trabajadores. ¿Cómo desarmarías este cuerpo que definís como una cueva de corruptos? Mira, principalmente rechazando el cobro del subsidio, este plan de fortalecimiento que cobran los senadores. Nosotros desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda Unidad, lo rechazamos. Es un subsidio que reciben los senadores de cada departamento, que no sabemos el monto y no sabemos a quién se los destinan. Eso claramente son coimas a cielo abierto, donde los senadores en cada departamento supuestamente lo que dicen que eso contribuyen a financiar entidades populares como bibliotecas, vecinales, clubes, lo cual eso tiene que entrar dentro del presupuesto provincial, porque si un senador le entrega dinero a una organización popular, que nosotros defendemos eso, tiende siempre a colocarse como un puntero en su lugar. Por lo tanto, lo rechazamos. Y para entrar al Senado y que esto se pueda poner sobre la mesa y pueda debatir que efectivamente para qué son los fondos que se utilizan, cuáles son los fondos, dónde están destinados, porque la realidad, recordemos el famoso caso del ex senador Trasferri, que está imputado, que tiene que ver con una causa para qué se destinan los fondos de este subsidio, y reclamamos eso y por lo tanto para poner sobre la mesa qué intereses defiende cada representante de cada departamento. Y en esta defensa de los intereses, ¿cuáles serían las primeras propuestas que impulsarían desde el Frente de Izquierda y desde la banca? Nosotros, en principio derogarlo, este subsidio, poder llevar adelante un subsidio, un impuesto, a las grandes empresas, a las cerealeras, al complejo agroexportador, los que se llevan miles y miles de millones por el río Paraná, que no queda un solo peso aquí en la provincia, en el departamento de Rosario, y con esos fondos de esos impuestos poder empezar a destinarlo en las preocupaciones más importantes que tiene el departamento de Rosario, principalmente. Son muchas las preocupaciones, inseguridad, pero claramente la vivienda es un gran problema en el departamento de Rosario. Miles y miles de jóvenes no tienen lugar donde vivir, jóvenes, no tan jóvenes. Cada vez el proyecto de una vivienda propia se encuentra cada vez más inalcanzable. Somos la generación de los eternos inquilinos. Por lo tanto, ese impuesto a las grandes empresas lo que va a hacer es juntar dinero, grandes cantidades de dinero, para poder destinarlo a la construcción de viviendas, y eso también a la su vez genera trabajo genuino, que es lo que está necesitando el departamento de Rosario, como las primeras principales medidas de impulsar dentro del Senado. Y también, déjame decirte, cuando se votan los presupuestos en el Senado, que es la última cámara que resuelve, nosotros vamos a pedir que tanto los presupuestos de salud y educación sean triplicados, entendiendo la necesidad y la crisis que está afrontando tanto la educación pública y la salud pública, que no es culpa de los trabajadores, son la que lo sostienen, sino es culpa de los gobiernos que la han desfinanciado durante muchos años. Gabriela, vuelvo al inicio de tu respuesta. ¿De cuánto sería este impuesto y qué entendemos como grandes empresas? No, este impuesto es que las empresas, vamos a hablar con nombre y apellido, Cargill, Costco, las grandes cerealeras que se encuentran en todo el cordón, aquí en Rosario, tengan un impuesto
que sea representativo de los ingresos que tienen estas empresas. No conocemos los ingresos, son multimillonarios. Por lo tanto, y no queda nada en la ciudad. Recordemos, yo soy de Villa Gobernador Galvez, se encuentra allí Cargill, que fue instalada a partir de donación del municipio, del gobierno de aquella época, donde no se le cobró un solo peso. Tienen lotes que se han destinado en la promesa para dar trabajo a la ciudad, que nada de eso pasó, y se siguen llevando la plata, y por lo tanto nosotros queremos que ese impuesto represente un porcentaje importante de la ganancia de la empresa, y por supuesto que sea destinado a fines que quede para el departamento Rosario. Gabriela, antes nombraste la necesidad de triplicar el presupuesto en educación. Es un área que conoces al detalle. ¿Cuáles serían, además de esta triplicación del presupuesto, las medidas que puede impulsarse desde el Senado para atender la problemática de la educación y los problemas que tiene la educación? Las medidas, la atención que tiene que presentar el Senado es principalmente hacerse cargo de la crisis que tiene la educación pública. Y se tiene que hacer cargo los gobiernos desde la vuelta a la democracia hasta aquí. Recordemos que nosotros el presupuesto educativo de la provincia de Santa Fe desde el 2015, desde un 35% que teníamos de presupuesto educativo, ha bajado un 22%, o sea que cada vez que han pasado los distintos gobiernos de los distintos colores políticos, el presupuesto educativo ha retrocedido. Entonces, si nosotros pensamos claramente que la clase política capitalista que gobierna en este momento se hace cargo de la crisis educativa que hay, no podemos reducir el presupuesto en educación. No podemos quitarle presupuesto a la construcción de escuelas. No podemos quitar presupuesto para que se instale el gas en las escuelas. El gobierno ha anunciado hace unos días la concreción de obras de gas. Parece ser que anunciar el gas en esta época, en este siglo, es un triunfo. Acá hay escuelas que se caen a pedazos. Tenemos escuelas que se caen el techo de los baños, de los salones. Es el caso conocido de la escuela 471, la ex técnica 10, que está al lado del Ministerio de Educación, que se cayó el techo de la biblioteca y todavía no han ido a colocar el cielo raso, una institución relativamente nueva, hace 10 años de esa escuela. Y tenemos casos de escuelas donde los chicos y chicas no pueden asistir en su normal dictado de clases porque no tienen salones. Es el caso de la escuela secundaria 514, es la escuela secundaria 330 de Baigorria, que están suspendidos los salones porque es un edificio centenario que se cae a pedazos y no hay fondos para arreglarlos. Por lo tanto, cuando uno habla de presupuesto, uno piensa en infraestructura, en creación de escuelas. En el departamento Rosario, la población ha crecido notablemente y no hay construcción de escuelas nuevas, déjame decirte, durante los últimos 20 años. Por lo tanto, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de eso, hablamos de más presupuesto para educación, para que estén en mejores condiciones las escuelas y por supuesto que los docentes tengan salarios dignos. Estamos hablando de los trabajadores responsables de la educación de nuestros pibes y pibas que hoy trabajan por un salario que está por debajo de la línea de la pobreza y donde hay muchos casos, muchos docentes, que son los docentes de las escuelas secundarias, que están corriendo de escuela a escuela porque no llegan a fin de mes. Por lo tanto, eso hay que terminarlo. Y esto decíamos, lo que hablábamos antes de las grandes empresas, las grandes empresas que se las llevan en pala y que no rinden cuenta a nadie, y que si el gobierno interfiere con impuestos a esas grandes empresas y recaudar fondos y verdaderamente sacarle a los que se roban la plata y no castigar a los trabajadores de la educación. La última paritaria docente dejó por un salario que queda muy por debajo de la canasta, de la línea de pobreza, muy lejos de la canasta familiar. Por lo tanto, educación es una gran... está atravesando una gran crisis donde los distintos gobiernos quieren hacernos responsables a los docentes de esa crisis a partir de las medidas de fuerza. Acá el ministro de Economía dijo que se va a terminar la joda de los paros. Habría que preguntarle al ministro de Economía si se anima a preguntarle a una docente del departamento de Rosario que hizo paro contra las balaceras en la escuela, que ni siquiera el gobierno dio respuesta a eso. Solamente los trabajadores tuvimos una medida de acción de lucha contra algo que es una guerra declarada, que es balear a las escuelas, es la escuela de los hijos del pueblo trabajador. Por lo tanto, es una situación muy compleja,
Nosotros reclamamos, vamos a reclamar un presupuesto, una triplicación de ese presupuesto, porque así lo necesita la educación pública, porque hay que fortalecerla, porque hay que destinarle fondos, no solamente para infraestructuras y para salarios, y también para formación. Hay que pensar una nueva educación, por supuesto estamos de acuerdo, los docentes somos los que más convencidos estamos de eso, pero no con reformas que vienen a partir de carpetazos, como por ejemplo la extensión horaria en educación primaria. Hay docentes que todavía no cobraron. Se empezó a implementar el plan 25, la hora extra, que no es una hora más, hay que aclararlo, no llega a los 40 minutos, estoy siendo muy generosa, no llega ni a los 20 minutos, donde los equipos directivos hacen malabares para organizar la institución, y el gobierno no ha destinado un solo peso. Se crearon a la mitad de los cargos de ID y hay compañeros que están trabajando, compañeros en cargos vicedirectivos que hace desde febrero que están trabajando, organizando las escuelas y no cobraron un peso. Entonces, si queremos empezar a hablar y discutir reformas, discutamos reformas en serio. Consultemos a los verdaderos actores y protagonistas que son los docentes, no aquellos que están sentados atrás de un escritorio, que lo único que hacen son firmar decretos que perjudican a la educación pública. Entonces, una banca en el Senado que defienda la triplicación del presupuesto para educación es una de las tantas finalidades que va a tener una bancada de Frente de Izquierda en el Senado. Gabriela, nombraste lo de las balaceras contra las escuelas, antes también nombraste a la seguridad. ¿Cuáles serían las políticas que impulsarían desde el Frente de Izquierda ahí en el Senado para atender la problemática de seguridad? Acá lo decimos claramente, el problema de narcotráfico es un problema muy grave, es una clara guerra contra el pueblo trabajador. Acá se han notado, se han visto las distintas complicidades tanto del poder político, del poder judicial, como de la policía, actuando de manera en conjunta y en complicidad con las bandas narco. Por lo tanto, claramente acá el problema viene desde arriba, que son los que organizan el negocio, y claramente lo que nosotros decimos del Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, que para parar y para poder solucionar hay que empezar con medidas a cortos y a largo plazo. Y acá hay que empezar afectando los grandes intereses. Nosotros acá en Rosario tenemos un puerto que es privado, que no sabemos ni lo que entra ni lo que sale del puerto Rosario. Así como decimos que se van millones de dólares por el río Paraná, también por el río Paraná ingresan containers llenos de distintas drogas que son destinadas a la comercialización. Claramente es un negocio paralelo que lo vemos como luego se lava el dinero en las grandes construcciones de aquí y viviendas ociosas y lujosas que tiene la ciudad de Rosario. La principal medida tiene que ser la estatización del puerto de Rosario, porque claramente ahí con un control de lo que entra y de lo que sale del departamento de Rosario, el puerto de Rosario es un lugar estratégico del comercio. ¿Cómo puede ser que nosotros, que el Estado, que el gobierno no tenga control y conocimiento de lo que entra y que sale de ahí? Hay casos de denuncia no solamente de narcotráfico, sino hasta de trata de personas. Por lo tanto, hay que empezar primero con esa medida que tiene que empezar afectando los intereses del poder político y por supuesto con medidas de prevención. Nosotros con respecto a las escuelas hemos alentado a los corredores seguros, hemos alentado al transporte en las escuelas que han sido amenazadas, de manera directa e indirecta para proteger y cuidar a los docentes y a los chicos y chicas. En esta situación de tanta crisis social, política y económica, las escuelas no son islas. Al contrario, las escuelas son las cajas de resonancia de la sociedad. Y en esta situación de crisis tan compleja, los docentes estamos muy preocupados, no solamente porque vemos que el narcotráfico se lleva a nuestros alumnos y alumnas. Antes era la disputa con los clubes de los barrios que se los llevaba para jugar a la pelota, ahora la disputa es con las bandas narco que se llevan a los pibes y pibas, porque claramente si una escuela no está en condiciones para recibir a los chicos y chicas, tiene que ser un lugar que sea adecuado. ¿Te imaginas que en un lugar periférico de la ciudad, donde la escuela, los chicos de tercer año puedan asistir 2 veces a la semana porque no tengan espacio? Claramente el Estado no está atendiendo las necesidades principales. Por lo tanto, como primera medida, la estatización del puerto,
por supuesto, y medidas que tengan que ver no con el fortalecimiento de las fuerzas. Acá hay que ser muy claro con eso. Todas las fuerzas políticas implementan el fortalecimiento de la fuerza. Déjame decirte que a partir de las distintas crisis que ha atravesado la sociedad con respecto a la guerra narco y que hemos sido víctimas la sociedad de eso, los distintos gobiernos han implementado el desembarco de las fuerzas federales. Déjame decirte que nada han solucionado. Creo, y me animo a decirlo, que los vecinos del barrio Pumita han hecho más que los gendarmes y el ejército que ha venido a urbanizar con el pico de pala, porque acá no importa la cantidad de policías que vengan, sino le importa la orientación que tiene esa policía, y la policía lo que tiene, la orientación de defender los intereses tanto del gobierno, del poder político, como del poder judicial, que tienen que ver y están relacionados directamente con el narcotráfico. Por lo tanto, afectar los intereses estatizando el puerto de Rosario es una medida para tomarlo el control de los trabajadores y para tener el control qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. Gabriel, antes nombraste al senador Armando Traferri. Bueno, estuvo todo el debate en torno a su posible desafuero, que finalmente terminó trabado por el resto de los legisladores ahí presentes en la Cámara Alta. Para que quede claro, el Frente de Izquierda, si hubiese estado en ese momento, hubiese votado a favor del desafuero. Sí, por supuesto. Bien. Sí, por supuesto. No puede haber representando al departamento de San Lorenzo una persona que esté relacionada con el narcotráfico. Y nosotros lo denunciamos, por supuesto, lo denunciamos y combatimos dentro del departamento Rosario contra las actitudes de punteril que tiene el senador Traferri en el departamento, por supuesto. Tenemos que terminar con que la política tiene que ser el lugar donde la gente se lava las penas. La política, por lo menos nosotros desde el Frente de Izquierda, que somos trabajadores, que nos involucramos en la política, que vivimos de nuestro salario, que tenemos un salario que muchas veces queda por debajo de la canasta familiar, entendemos que el lugar que tiene que ocupar un senador, un diputado, un gobernador, un intendente, un concejal, tiene que ser claramente en defensa de los intereses del pueblo. No puede defender otro interés que no sea eso. Y si lo hace, tiene que correrse del lugar. Y lo mismo que decimos con los jueces. Y toda la complejidad y toda la discusión que se armó a partir de la discusión de la designación de los jueces antes con respecto a la bancada del Frente de Todos y de la oposición. Nosotros lo que decimos es que los jueces tienen que ser elegidos por el pueblo. Tenemos los casos de Serjal y de Ponce Assad que han sido elegidos a partir de las distintas... bueno, no me va a salir el nombre ahora, que fueron designados por la Cámara Alta y que después terminaron corridos del cargo porque tienen amplia relación con los casos que han sido investigados, y eso no puede pasar, no puede pasar. Por lo tanto, nosotros defendemos y lo que decimos que los jueces los tiene que elegir la ciudadanía, porque si no, no van a actuar de manera independiente. Si lo pone una fuerza política, un fiscal regional, un fiscal general, claramente va a defender los intereses del partido político que lo puso ahí. Y lo que tienen que hacer los jueces y fiscales es investigar qué pasa, de dónde vienen las balaceras, para desarmar el entramado del narcotráfico. Bueno, acá vos vas a cualquier barrio, vos recorres cualquier barrio y cualquier vecino te dice dónde se encuentran los búnker. ¿Cómo puede ser que la policía no lo sepa? O lo sabe, claramente lo sabe, y regentea el negocio en complicidad con todos los poderes. Entonces, la política tiene que dejar de ser un lugar donde, bueno, la expresión del voto a Milei a nivel nacional tiene que ver con un hartazgo de la gente de que las fuerzas políticas que no han gobernado no han dado una sola respuesta al pueblo trabajador. Al contrario, se han enriquecido personalmente, han hecho negociados particulares para enriquecer, si no han dado una sola medida en favor del pueblo. Por lo tanto, nosotros desde el Frente de Izquierda, de una bancada del Partido Obrero, claramente defenderlo. Y déjame decirte otra cosa, defender por supuesto la voz de los trabajadores. Nosotros tenemos que terminar con salarios de políticos ricos. Acá no puede haber legisladores que cobren mucho más que un docente, que un médico. Entonces, lo que nosotros decimos es basta de políticos capitalistas ricos y de trabajadores pobres. Acá tiene que haber un control sobre la dieta de los legisladores. No pueden cobrar más de un salario equivalente a la canasta familiar.
Porque entonces, ¿qué es el Senado y el diputado? ¿Es una carrera para llegar a tener una estabilidad económica de una persona que tiene aspiraciones solamente personales? No, eso lo rechazamos por completo. Gabriela, nombraste a Milei. ¿Por qué fue que la bronca con este oficialismo y los anteriores gobiernos se canalizó por Milei y no por el Frente de Izquierda? La gente está cansada, está harta. Desde la vuelta de la democracia hasta aquí nos han gobernado todas las fuerzas y nadie ha dado respuestas a las necesidades del pueblo. Macri prometió el cambio, nos sumergió en una crisis terrible, con una deuda colonial con el Fondo Monetario Internacional. Vino el Frente de Todos con Fernández, nos prometió heladera llena para comer asado y lo que hizo es aún más agudizar la pobreza, la miseria, cumpliendo con los compromisos del Fondo Monetario Internacional y nadie dio una respuesta. La situación es muy crítica y el voto a Milei representa un hartazgo a eso. Ahora, nosotros del Frente de Izquierda tenemos un desafío, tenemos que salir a debatir con cada trabajador, con cada vecino o vecina del barrio que votó a Milei, que no es la opción a votar. Nosotros los trabajadores no podemos votar a nuestros propios verdugos, no podemos votar a una persona que dice que para terminar con el problema de la educación hay que poner voucher, cuando el voucher es meter a la educación pública, es hundir a la educación pública. No podemos hablar de una persona, un trabajador no puede votar a una persona que quiere dolarizar la economía cuando eso va de la mano de una hiper devaluación aún más de nuestra moneda del peso y que no vamos a ganar más. No podemos tampoco un trabajador votar a un ministro de Economía que dice que los trabajadores se va a terminar la joda y que es el responsable de haber devaluado un 22% la moneda. No podemos votar los trabajadores a una ex ministra de Seguridad que envió las fuerzas federales acá a Rosario y que nada solucionó. Y que es la responsable, junto con el gobierno de Macri, endeudarnos de manera colonial con el Fondo Monetario Internacional y el Frente de Todos junto con Massa es el garante del pago de esa deuda. Y Milei lo que va a hacer es aún más hacernos pasar miseria y hambre. Las tres variantes más votadas con el fenómeno de Milei, adelante, que nosotros del Frente de Izquierda lo veníamos caracterizando porque decíamos, ojo, la gente tiene un hartazgo. Ahora la preocupación y el balance que tiene que hacer el Frente de Izquierda es porque el pueblo trabajador eligió esas consignas y no eligió que un trabajador gane un salario igual a la canasta familiar, que todos los jubilados y jubiladas tengan el 82% móvil o jubilaciones que ronden la canasta familiar, porque eligieron la dolarización y no la nacionalización de la banca. Bueno, son todas cosas que el Frente de Izquierda tiene que evaluar. Nosotros ahora estamos en una campaña muy fuerte, de hecho nuestra campaña militante es en los barrios y en la fábrica para ir a hablar con el trabajador y la trabajadora, que acá las tres variantes tanto a nivel provincial como a nivel nacional no son variantes que el pueblo trabajador lo vote como una salida. Acá la crisis no se va a solucionar a partir del voto. Acá lo que nosotros tenemos que ir es, los trabajadores y trabajadoras, es una organización para defender los derechos que hemos conseguido, lo que hemos ganado como clase trabajadora, que son banderas que pertenecen a la clase trabajadora y no pertenecen a ningún partido político. Y ese movimiento popular que se tiene que organizar, ese movimiento popular que levante banderas socialistas, tiene que defender lo que conseguimos y todo lo que nos falta. Acá se vienen tiempos donde vamos a necesitar mucha organización y vamos a tener que defender la escuela pública, la salud pública, los salarios, las jubilaciones, porque la situación de ajuste y los compromisos que vienen de cara con el Fondo Monetario Internacional son muy graves, que van a ser pagados a costa del hambre del pueblo trabajador, y el Frente de Izquierda tiene el desafío de ponerse a la cabeza de organizar a todo el pueblo, a toda la clase trabajadora para defender todo lo que tenemos de cara a lo que se viene. Gabriel, te hago las últimas dos cortas. En la Intendencia de Rosario hay dos modelos ahí posibles, Juan Monteverde, Pablo Hatkin. ¿El Frente de Izquierda va a optar por alguna de las dos opciones o qué va a decidir? El Frente de Izquierda no vota a aquellas personas que votan en contra al pueblo trabajador.
acá se votó una ley de emergencia de transporte donde todas las fuerzas del Consejo de la Ciudad de Rosario votaron a favor y dejaron a miles de rosarinas y rosarinos en la calle. Frente de Izquierda no vota aquellas fuerzas que no reparten, que tienen, que se quedan con los alimentos que son destinados para los comedores barriales, que tan importantes son en los barrios. El Frente de Izquierda no llama a votar a fuerzas que gobiernan y dan leyes de espaldas al pueblo trabajador. Bien, botón blanco, digamos. Nosotros no llamamos a votar Bien. a ninguna de las dos fuerzas. Por supuesto que claramente el Frente de Izquierda tuvimos nuestro candidato, que no pasamos las PASO, y te vuelvo a repetir, Sí. nosotros no llamamos a votar a aquellos que son los propios verdugos de los trabajadores y trabajadoras. Bien, Gabriela, por último, un balance de lo que ha sido esta campaña. Seguramente ha sido más dificultosa que otros que cuentan con un aparato mucho más grande y mayores recursos para afrontarla, ¿no? La campaña del Frente Izquierda y del Partido Obrero es a pulmón, es recorriendo los barrios, es recorriendo las fábricas, los lugares de trabajo. Nosotros somos todos trabajadores y trabajadoras. Bueno, la compañera que encabeza esta fórmula es nuestra compañera Carla de Llana, que es la candidata a gobernadora, la única candidata mujer y trabajadora para defender la gobernación aquí de Santa Fe. Es una campaña hecha a pulmón, donde claramente nosotros no tenemos los presupuestos que tienen los partidos patronales, que tenemos que averiguar, y la población tendría que tener conocimiento de dónde vienen esos fondos para subsidiar esas campañas. El Frente de Izquierda y el Partido Obrero, los recursos que tienen son a partir de los aportes de los trabajadores y trabajadoras que hemos conseguido en este tiempo, que un trabajador está de acuerdo con nuestras propuestas y aporta y colabora con nuestra campaña. Es una campaña que ha sido muy importante porque a nosotros lo que nos habilita es ir a discutir a los lugares de trabajo y a la fábrica, es discutir con el trabajador, con la clase que nos interesa, con la clase trabajadora, es ir a discutir qué es lo que necesitamos nosotros los trabajadores para poder salir adelante. Por lo tanto, vamos a llegar al 10 de septiembre principalmente acumulando fuerzas de los distintos lugares de trabajo, fortaleciendo al Frente de Izquierda, fortaleciendo al Partido Obrero, principalmente de cara a lo que te decía anteriormente, a todo lo que se viene, que es un plan de guerra en contra del pueblo trabajador, y el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, tiene que estar a la cabeza de esa organización, y esta campaña tiene que ver con eso, tiene que conllevar nuestra propuesta política para que sea conocida, para que seamos conocidos que somos trabajadores, que estamos dispuestos a poner en nuestro mejor programa para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino que la paguen los que la generaron, y por supuesto para poner a disposición del pueblo trabajador las mejores herramientas para defender lo que conseguimos y para conquistar lo que nos falta. Muchas gracias por venir, Gabriela. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.